Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video donde platicaremos sobre el tema vicios del lenguaje. Comencemos. Los vicios del lenguaje se definen como las formas incorrectas de emplear el lenguaje, tanto en la dicción como en el vocabulario. Es decir, es cuando pronunciamos mal algunas palabras o elegimos erróneamente las palabras para expresarnos. Los vicios son muchos, pero los más conocidos son la cacofonía, la anfibología, el pleonasmo, el solecismo y el arcaísmo. Comencemos a explicar el primer vicio. Se llama cacofonía y se da por una mala combinación de sonidos de una o varias palabras que resulta en un sonido desagradable. Esto quiere decir que cuando cometemos cacofonía y hablamos, lo que se escucha mal, como que algo no cuadra, algo no suena bien. Por ejemplo, escuchemos esto. Parece que ya aparece la luna. Se nota la repetición de la palabra parece. Siguiente ejemplo. Tómate el té y se te pasará el frío. ¿Notan la repetición de una sílaba? Té, té y té. Por último, como poco coco. Ahí es muy evidente la repetición de esos sonidos. A eso se le llama cacofonía. ¿Por qué tenemos que evitarla? Porque distrae a los que escuchan lo que hablamos. Entonces, para evitar eso hay que aprender a cambiar palabras por otras que pueden ser sinónimos para que la oración se entienda muy bien. El siguiente vicio es el pleonasmo. También se le conoce como redundancia. Este ocurre cuando en una oración se utilizan palabras que ya no son necesarias para entender la idea. Por eso hablamos de una redundancia. Por ejemplo, subir arriba hasta el techo. ¿Por qué ya no es necesario? Porque cuando decimos subir, se entiende que es hacia arriba. Siguiente ejemplo. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Por qué es un pleonasmo? Porque solo podemos ver con nuestros ojos. Es innecesario repetir que con los propios. Tercer ejemplo. Tuvo una hemorragia de sangre. Esto es un pleonasmo porque las hemorragias todas son de sangre. No hay hemorragias que no sean de sangre. Por eso se considera una redundancia. La anfibología es el uso de frases, palabras o expresiones con más de una interpretación que genera confusión en el mensaje. Vamos a ver los ejemplos. La burra de mi tía. Aquí la confusión se da porque no sabemos si hablamos de la mascota de mi tía o que mi tía es un poco lenta para aprender. ¿Se dan cuenta de la confusión? Siguiente ejemplo. Juan preparó el desayuno de Ana en su casa. La confusión se da porque no sabemos en la casa de quién, en la casa de Juan o en la casa de Ana. ¿Ven? Tercer ejemplo. Jabón para niños con forma de hipopótamo. Y nos preguntamos aquí, ¿quién tiene forma de hipopótamo? ¿El jabón o los niños? ¿Se dan cuenta cómo se pueden generar más de una interpretación en estas oraciones? Por eso debemos evitar la anfibología. Solecismo es cuando falla la sintaxis de las oraciones, como por ejemplo la falta de concordancia, el mal empleo de las preposiciones o la falta de orden en las palabras. Veamos los ejemplos. Unas, mujer altos. Suena muy mal. ¿Por qué? Porque no hay concordancia. Es unas en plural y mujer es en singular. Debería ser una mujer o unas mujeres. Y luego dice altos. Evidentemente, ahí el error es porque debería decir
alta o altas, porque estamos hablando de una mujer, una palabra en femenino. Siguiente ejemplo. En base a los ejemplos. Este es un solecismo muy común. Ahí no estamos ocupando correctamente las preposiciones. Lo correcto es con base en los ejemplos. Siguiente ejemplo. Me se cayó el vaso. Ahí el problema es la falta de orden en las palabras. Eso nos los da la sintaxis. La sintaxis nos dice en qué orden deben de escribirse las oraciones. Y aquí el error es muy obvio. Lo correcto debería ser se me cayó el vaso. Arcaísmo. El arcaísmo es el uso de palabras consideradas viejas o en desuso, palabras que ya casi no se escuchan. ¿Cuáles son unos ejemplos? Empero, en lugar de lo que ahora usamos como pero. Mesmo, ahora decimos mismo. Seguramente estas palabras tal vez las hemos escuchado en voz de algunas personas mayores y creemos que lo pronuncian mal, pero la verdad es que para ellos es normal, pues en su época o cuando ellos las aprendieron, eso era lo correcto. Y por último, convidé a toda la familia a mi fiesta. Eso para nosotros sería ahora invité a toda la familia a mi fiesta. Son algunas palabras que ya casi no se usan. Bueno, muchachos, hay que decir que hay muchos otros tipos de vicios del lenguaje y todos pueden ser superados haciendo uso cuidadoso de nuestro idioma y sus reglas. Recuerden que esto se les llama vicios porque los repetimos continuamente y a veces sin querer cometemos estos errores, pero como cualquier vicio lo podemos superar. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.